Han entrado con todo y a un precio rompemercado las Smart TV JVC con Android TV. Pero, ¿por qué tan baratas, ah? No te puedes perder esta profunda inspección. Intro y comenzamos. Hace rato quería hacer este video, porque es una respuesta a cientos de comentarios de suscriptores que quieren comprarse un Smart TV para estas navidades, pero a un costo razonable. Por eso le di prioridad a este video. Los nuevos Smart TV JVC con Android TV han entrado con fuerza y sobre todo a precios imbatibles. Y eso lo he comprobado personalmente en varios locales comerciales de mi país, Perú, donde los han traído por toneladas. La gran pregunta de la gente es, ¿vale la pena comprarlo? Javi, ¿me lo recomiendas? Honestamente, para mí, el costo es bastante sospechoso. Un Smart TV de 60 pulgadas de otras marcas cuesta entre 1.600 y 2.000 soles, mientras que un Smart TV JVC así de grande solo cuesta 1.300 soles, e incluso menos si tienes tarjeta de compras de la tienda. Un Smart TV y con Android TV certificado tan barato, pero le voy a dar el beneficio de la duda mientras no lo pruebe y lo compruebe. Por eso quédate a ver todo el video, para que veas cómo lo escudriñé como nadie lo ha hecho. JVC es una marca japonesa, fundada en 1927 y que siempre había gozado de buen prestigio gracias a sus dos más grandes desarrollos tecnológicos. El primero en 1960, ya que fue la primera empresa japonesa en fabricar el primer televisor a color. Y el segundo, y quizás más recordado por la generación de los 80, es que en 1976 inventó el formato VHS, que se impuso al formato Betamax del gigante Sony, y finalmente terminó por derrotarlo en esa mítica guerra de los formatos. Así que no me parece justo ningunearlos, porque JVC tiene un historial bien ganado, aunque luego se le acabaron las ideas, y llegaron gigantes como Samsung y LG con mejor tecnología, mejores diseños, y los desaparecieron del mapa por varios años. Ahora JVC intenta volver a los hogares y como le gusta a la mayoría de usuarios, a precios bajos. Por eso adquirí este Smart TV JVC de 55 pulgadas por 1.200 soles, modelo LT55KB607, con sistema operativo Android TV 9 certificado, sintonizador digital y varias características interesantes por ese precio. Y hoy te daré mi opinión crítica de él, y no solo del software, sino del hardware. Te lo prometo. Y mi ayudante tecnológico Rick me ayudará. Este televisor lo compré para un familiar que no tenía mucho presupuesto, pero quería las funciones más importantes de un Smart TV. Como siempre, Rick es el más emocionado por meter las narices. Él siempre me ayuda a desempacar y a llevar la basura a su lugar. La verdad, no sé qué haría sin este ayudante. La pantalla viene bien protegida y aislada de las paredes por medio de estas bolsas infladas, aunque para sacarlo necesitas la ayuda de otra persona. Ahora le colocaré las patas, que son de aluminio duro y de fácil instalación. Además es mejor que estén a los extremos y no en el centro, porque le da mayor estabilidad y reparte mejor el peso del Smart TV. Listo, ahora su segundo encendido, ya que en la tienda lo prendieron para probarlo. Y ya tenemos la interfaz de Android TV que todos conocemos. Pero antes retiraré esta película plástica que protege a la pantalla para que puedan ver qué tan bien se ve su imagen. Y además tenemos que loguearnos con nuestra cuenta de Google para poder hacer uso de la Play Store. Este Smart TV te deja una buena sensación de compra, sobre todo por su gran pantalla. Los bordes laterales son de plástico negro y de aspecto simple. Las patas son de aluminio resistente y una gran tapa posterior toda en plástico frágil. Obviamente no es un acabado premium, pero por ese precio está bastante bien. En cuanto a conexiones, tiene 4 puertos HDMI incluyendo uno con ARC, 3 puertos USB, un puerto Ethernet de 100 megabits, una salida óptica de audio y una entrada de antena para el sintonizador digital. Las imágenes se ven bastante bien, pero como en la mayoría de los Smart TV, no hay ninguna información de las especificaciones técnicas. Por eso, yo mismo lo tendré que descubrir. Tengo que admitir que el sistema operativo se siente fluido y responde muy bien al control. No estoy acelerando el video ni nada por el estilo y pueden ver que la navegación va bastante rápida por todas las opciones del menú de configuración. Lo primero que haré es revisar la versión y aquí podemos ver que me llegó con Android TV 9,
con un parche y un kernel de julio de 2020. Pude observar también que el menú de configuración no está completo en cuanto a todas las opciones, pero sí tiene las principales para tener una buena experiencia. Pero sí nos permite seleccionar modos de imagen y ajustar los brillos y contrastes a nuestra necesidad. Y lo mismo con el sonido, ya que tiene una lista de estilos para cada ocasión, y otras características como sonido envolvente y ecualizador. Estas JVC sí están certificadas por Google, y si entramos en la Play Store y luego en configuración, ahí podemos comprobar que efectivamente es un dispositivo certificado. Si eres nuevo por aquí, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y date una vuelta por mi contenido, porque tengo varios videos bien explicados. Y si quieres saber mi recomendación sobre este Smart TV, quédate hasta las pruebas finales para que tomes una mejor decisión. Pero antes quiero agradecer a Lisette, una suscriptora a quien ayudé con varios tips de su Smart TV que finalmente logró solucionar. Y a ella no se le ocurrió mejor idea que hacer a Javi y a Rick en versión muñeco. Gracias, Lisette. Honestamente quedó más guapo que el original. Así que cualquier parecido con la realidad solo es pura coincidencia. Usé la aplicación Anality para medir la velocidad de su tarjeta Wi-Fi interna. Y aunque tuve algunos cortes de conexión porque estoy en el segundo piso y mi router está en el primero, me sorprendió mucho que este Smart TV aprovechara todo mi plan contratado de 40 megas como pueden verlo. Debido a que ninguna marca nos da la información precisa de su hardware, una manera de saberlo es con la aplicación AIDA 64. Esta nos mostrará las características técnicas internas de este Smart TV. Aunque después de revisarlas un poco, muchas de ellas me parecían erradas, como la RAM, los núcleos del procesador y la resolución. Al menos esto es lo que me lee esta aplicación. Pero conociéndome como me conoces en este canal, ¿ustedes creen que con lo que me diga una aplicación me voy a quedar tranquilo? Yo no lo creo. Y Rick tampoco. Por eso convertiré mi super escritorio en una super mesa de laboratorio para operar al enfermo. Está de más decirte que este es un trabajo para profesionales y nunca debes intentar hacerlo sin preparación. Lo siento mucho, JVC, pero tengo que conocer tus secretos, y la gente también. La ventaja es que la tapa plástica es muy fácil de retirar y no tiene stickers o pegatinas que necesite romper. Por lo tanto, no invalido la garantía, porque ni cuenta se darán que lo abrí. Y aquí tienes toda la tecnología por la que estás pagando, separado en sus 4 bloques más importantes: la tarjeta de alimentación, la tarjeta Wi-Fi, el controlador de pantalla y la tarjeta madre del procesador. Aunque la mayor parte es espacio vacío y materiales baratos, al menos se preocuparon por ponerle un buen disipador de calor al procesador. Y me gustó mucho que los parlantes tengan su pequeña caja acústica e incluyan unos pequeños tweeters. Vamos a seguir mirando para ver con qué especificaciones nos encontramos. Para eso no me queda otra que retirar el disipador para ver qué tipo de procesador le pusieron, aunque eso implique quitarle la pasta térmica. Estos 4 chips son los que mueven a este Smart TV, pero hice mi tarea y busqué los códigos. Por eso puedo decir que estas memorias son de 512 megas que juntas suman 1 GB de RAM para el Smart TV, una memoria de almacenamiento de 8 GB y un procesador 4 núcleos Cortex A53, de gama media nomás. Incluso el procesador de la TV Box Mikulka M1 es mejor, porque usa un 4 núcleos Cortex A55, que es más moderno. Es momento de devolver esta tarjeta a su lugar, pero es vital volverle a aplicar pasta térmica, si no el procesador se quemará. Yo usaré pasta térmica profesional del procesador de mi computadora. Luego de limpiar el disipador, solo hay que colocarlo, ajustar los seguros y asegurarse que quede bien ajustado. Con estas referencias reales, ningún vendedor te engaña, mi brother. Han visto lo que nadie puede ver antes de elegir un Smart TV. Y eso no te lo mostrará ningún youtuber de tecnología. Y mucho menos ninguna marca de televisores. Ahora entiendo por qué su precio. Han reducido los costos en la construcción de los acabados internos y en la tarjeta de circuitos, ya que es bastante básica y solo tiene 4 chips para el procesamiento. Incluso la tarjeta de la TV Box KM1 tiene más poder que esa tarjeta. Por eso no desmerezcan estas cajitas, porque solo les falta la pantalla para hacer un poderoso Smart TV. Ojo, pero no te desanimes porque eso no es necesariamente malo, ya que las marcas reducen los costos en los materiales sin afectar mucho el funcionamiento para llegar a todos los usuarios.
Lo importante es que tengas una buena experiencia de uso, y para ver eso, vamos a ver cómo se desempeña esta JVC con la calidad de las imágenes. La verdad que la calidad de las imágenes es bastante buena, con un contraste bien equilibrado. Además, buenas noticias para los seguidores de Movistar Play, ya que en Android TV 9 funciona perfectamente bien. Los brillos y la saturación de los colores también son un factor bastante positivo de esta pantalla. Como es certificada, puedes descargar cualquier aplicación de la Play Store y funcionará perfecto. Incluso puedes descargarte algunos juegos, pero sin abusar, porque su memoria es limitada y solo te quedarán libres 4 GB aparte de lo que usa Android. Además, probé el sonido y es suficiente para una habitación grande. Y también probé el control de voz del mando, YouTube 4K. y precisamente esto es lo que más me sorprendió, porque las imágenes en 4K son exquisitas, y podemos comprobar que están en 4K entrando en la configuración del reproductor de YouTube, donde veremos que está en la máxima calidad admitida por el reproductor y por este Smart TV. Los colores son profundos y los detalles son ultra finos. Pese a que el procesador es gama media, es suficiente para manejar este formato y bastará para tener una buena experiencia de uso. Creo que este es su punto más alto. Antes que nada quiero dejar bien en claro que ningún youtuber puede recomendarte un producto al 100%, ninguno. Y si lo hace, te miente, porque eso no lo hacen ni las tiendas, y por eso existe la garantía. Si el producto fuera perfecto, no tendría sentido la garantía, ¿verdad? Por eso opinar de un producto para mí es una gran responsabilidad, porque no quiero hacerte equivocar. Pero por ese precio, este Smart TV sí tiene las especificaciones necesarias para el usuario no avanzado, que le guste el streaming de contenidos desde casa. Yo personalmente sí lo compraría, por eso se lo recomendé y se lo compré a un familiar que tenía poco presupuesto, porque el riesgo económico tampoco es muy alto. Además, las tiendas me aseguraron que hasta la fecha no han tenido ni reclamos ni devoluciones. Finalmente, para mí, estas son las razones por las que sí consideraría su compra. Lo primero es el costo, porque comprándolo te ahorras de 500 a 700 soles con respecto a uno de otra marca más conocida. Tiene Android TV 9 certificado, y este es el Android TV más estable hasta ahora. Eso hace que funcionen bien todas las aplicaciones de la Play Store. Tiene muy buena calidad de imagen y es resolución 4K. Tiene salida óptica de audio digital, la cual es muy importante para los aficionados al home theater. Y debido a su bajo costo, estas son las razones más limitantes de este Smart TV. Muy limitada cantidad de memoria RAM y memoria de almacenamiento. El procesador no es de los mejores, pero gracias a su gran disipador no se calentará mucho y cumplirá con el streaming de contenidos. Hay muy poca información en su página de JVC y no encontré desarrollo de actualizaciones. No tiene Wi-Fi doble banda, solo integra Wi-Fi a 2.4 GHz. Ahora todo está en tus manos y es tu decisión. En unos pocos días subiré un video más detallado de cómo lo voy a exprimir con las mejores aplicaciones de streaming y ver si me soportan los mejores juegos Android, así que no te lo pierdas. Si crees en mi esfuerzo por darte una buena información, la mejor manera de ayudarme es suscribiéndote a mi canal, regalándome un like y compartiéndola con todos tus contactos, mi brother. No dejes que esta información se quede solo entre tú y yo. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.